El cielo no siempre fue así. El viento soplaba con suavidad entre los jardines de los cielos, un lugar donde la paz reinaba en perfecta armonía. Los coros celestiales resonaban en cada rincón, creando una música celestial que deleitaba los corazones de todos. La presencia de Dios llenaba todo, y su gloria iluminaba los cielos de una forma que ningún ojo mortal podría haber imaginado. Todo era luz, todo era amor, y todos los ángeles adoraban al Creador con reverencia y devoción. Pero había uno entre ellos que se sentía distinto. No era que su amor por Dios fuera menor, no, de hecho, era más grande que el de muchos. Pero algo en su interior empezó a cambiar. Algo que nunca antes había experimentado. Algo que comenzaba a nacer en su corazón como una chispa, pequeña e insignificante al principio, pero que, con el tiempo, crecería hasta consumirlo por completo. Este ser se llamaba Lucifer, el portador de luz. Él era el más hermoso, el más sabio, y el más fuerte entre todos los ángeles. Su voz era tan perfecta que las estrellas se callaban al oírlo cantar. Sus alas brillaban con una luz que deslumbraba a todos los que lo miraban. Dijin, Lucifer no era solo un ángel, era el ángel más cercano al trono de Dios. Tenía la autoridad de ser el líder de todos los coros celestiales, y su presencia era un reflejo mismo de la majestuosidad de Dios. Pero el brillo de su belleza y su inteligencia comenzaron a engatusarlo. Su corazón, que al principio había estado lleno de humildad y devoción, comenzó a llenarse de una semilla peligrosa: el orgullo. La perfección que había recibido de Dios ya no le parecía suficiente. Miraba su reflejo en las aguas celestiales y veía algo más. No solo era el ángel más bello y sabio, sino también el más capaz. Si Dios era el creador, entonces, ¿por qué no él también podía serlo? Si él era el líder de los cielos, ¿por qué no podría gobernar todo por sí mismo? Lucifer comenzó a desear algo más, algo que no podía ser alcanzado mientras estuviera bajo la autoridad de otro. En los pasillos dorados del cielo, comenzó a murmurar con otros ángeles, sembrando dudas y cuestionando la soberanía de Dios. Los ángeles que escuchaban sus palabras eran aquellos que también se sentían inquietos. No era que odiaran a Dios, pero la idea de una autoridad inquebrantable, una autoridad tan perfecta e inmutable, les comenzaba a parecer limitante. Ellos también querían más, querían ser como Dios, y Lucifer se convirtió en su líder. El tiempo pasó, y lo que comenzó como un susurro en los cielos, se transformó en un rugido. Los ángeles que seguían a Lucifer comenzaron a ver su mensaje como una verdad que debía ser seguida. Mientras tanto, Dios, que conoce todos los pensamientos y corazones, observaba desde su trono. Él sabía lo que estaba sucediendo. Dios, en su infinita sabiduría y amor, había dado a Lucifer y a los ángeles el libre albedrío, la capacidad de elegir, la libertad para amar a Dios o rechazarlo. Y aunque Dios no deseaba que ninguno de sus ángeles se rebelara, respetaba el libre albedrío que él mismo había dado. Lucifer, con su creciente poder y su ejército de ángeles descontentos, se sintió fuerte. De hecho, se sintió invencible. En su corazón creció la idea de que podría derrocar a Dios y tomar su lugar. Subiré al cielo, pensó Lucifer, y levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las partes más remotas del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré como el Altísimo. Isaías 14:13-14. El ego de Lucifer se convirtió en una llama que nunca se apagaría. Ya no era suficiente con su belleza, ni con su sabiduría, ni con su posición de líder. Quería más. Quería el trono mismo. Quería la adoración que solo Dios merecía. Pero como ocurre con todos aquellos que buscan un poder que no les pertenece, la arrogancia de Lucifer fue su perdición. Cuando la rebelión alcanzó su punto máximo, Dios, en su justicia perfecta, tomó acción. No con ira ciega, sino con una sabiduría profunda que sus criaturas no podían entender. Un día, la confrontación llegó. Lucifer, rodeado de sus seguidores, se levantó contra Dios. Fue en ese instante que las palabras de Dios, llenas de poder y autoridad, resonaron en los cielos. La rebelión de Lucifer no era solo un desafío contra la autoridad divina, era un desafío contra la misma esencia de lo que significa ser Dios. La soberanía de Dios no podía ser compartida. El universo entero dependía de su supremacía. Y así, Lucifer fue expulsado del cielo. La música que había adornado su vida, ahora se convirtió en el eco del vacío. Los ángeles que le habían seguido, cegados por su orgullo, fueron arrastrados con él. Dios permitió que la rebelión ocurriera, no porque él deseara el caos, sino porque el amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad para elegir. Lucifer eligió su propio camino, y en su orgullo y ambición,
cayó de las alturas celestiales. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Por qué Satanás no se rindió? ¿Por qué no aceptó su caída y se retiró al abismo de la oscuridad? La historia de Lucifer no termina aquí. Ahora Satanás fue expulsado del cielo. Su caída no fue simplemente un descenso físico, fue un descenso espiritual, un despojo de todo lo que una vez fue glorioso. Su luz se apagó y su presencia, que antes irradiaba belleza y perfección, se transformó en una sombra fría y aterradora. Sin embargo, en su corazón no había arrepentimiento, solo rabia, orgullo y un deseo insaciable de venganza. Mientras descendía a las regiones de la oscuridad, acompañado por los ángeles caídos que habían seguido su rebelión, un nuevo propósito comenzó a formarse en su mente. Satanás sabía que no podía derrocar a Dios directamente, su poder era absoluto. Sin embargo, había algo que Satanás podía atacar. La creación amada de Dios, la humanidad. Dios había formado al hombre del polvo de la tierra, y le había soplado el aliento de vida. Lo había colocado en un jardín perfecto, el Edén, y le había dado dominio sobre toda la creación. Satanás, lleno de celos, vio en esta nueva creación una oportunidad. Si no podía destruir a Dios, podía destruir su obra. Si podía separar al hombre de su creador, habría logrado lo que consideraba su victoria más grande. Satanás, en su astucia, se acercó al jardín disfrazado como una serpiente. Allí encontró a Eva, la primera mujer, y comenzó a tejer su red de mentiras. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó con una voz que parecía inocente, pero que llevaba en su núcleo la semilla de la duda. Eva respondió con sinceridad, pero Satanás era paciente y persuasivo. Poco a poco, convenció a Eva de que el mandato de Dios no era por amor, sino por control. No morirán, dijo con suavidad, sino que serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Fue una mentira sutil, diseñada para avivar en Eva el mismo orgullo que había consumido a Lucifer. Eva comió del fruto prohibido y compartió su acto con Adán. En ese momento, el pecado entró en el mundo, y con él, la separación entre el hombre y Dios. Satanás había logrado lo que deseaba. La creación perfecta de Dios ahora estaba marcada por la rebelión, la desobediencia y la muerte. Pero Satanás no comprendía algo esencial. Dios ya había previsto todo esto. Antes de que el tiempo comenzara, Dios había planeado la redención del hombre a través de Jesucristo. Aunque Satanás celebró su victoria en el Edén, no entendía que su rebelión solo formaba parte de un plan más grande, uno que al final glorificaría aún más a Dios. Con la entrada del pecado en el mundo, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Su influencia se extendió como una sombra sobre la humanidad. Las guerras, la corrupción, el odio y la idolatría fueron herramientas que utilizó para mantener a los hombres alejados de su creador. Satanás sabía que Dios amaba profundamente a la humanidad, y cada alma que lograba arrastrar consigo al abismo era para él una pequeña victoria. Sin embargo, Dios no dejó a la humanidad a merced de Satanás. A lo largo de la historia, envió profetas, líderes y reyes para guiar a su pueblo y recordarles su amor. Pero el conflicto entre el bien y el mal no se limitaba al mundo físico. En el reino espiritual, los ángeles fieles a Dios libraban una guerra constante contra Satanás y sus seguidores. Era una lucha que la humanidad no podía ver, pero cuyos efectos se sentían en cada rincón del mundo. La llegada de Jesucristo. Satanás, en su arrogancia, vio la encarnación de Dios como una oportunidad para acabar con el plan divino de redención. Desde el nacimiento de Jesús, Satanás intentó destruirlo. Utilizó a Herodes para ordenar la matanza de los inocentes, y más tarde trató de tentar a Jesús en el desierto. Pero donde Adán había fallado, Jesús triunfó. Rechazó las mentiras de Satanás y permaneció fiel a su Padre. El momento que Satanás creyó su victoria más grande fue en realidad su derrota final. En la cruz, Jesús murió. Pero su sacrificio no fue el fin. Fue el inicio de la redención para toda la humanidad. Con su resurrección, Jesús venció al pecado y a la muerte, arrebatando a Satanás el poder que había tenido sobre la humanidad desde el Edén. Aunque Satanás fue derrotado en la cruz, todavía tiene libertad para actuar en el mundo. Su tiempo es limitado, y lo sabe. Por eso, intensifica su obra de engaño y destrucción, tratando de arrastrar consigo a tantos como pueda antes del día del juicio final. En el Apocalipsis, se nos revela el destino de Satanás. En ese día, Dios lo lanzará al lago de fuego, junto con sus ángeles caídos, y todos aquellos que hayan rechazado la redención ofrecida por Cristo. Allí, su rebelión llegará a su fin, y nunca más podrá causar daño a la creación de Dios. La existencia de Satanás y su rebelión
nos recuerdan una verdad profunda. El libre albedrío es un regalo, pero también una responsabilidad. Dios permitió la existencia del mal no porque lo deseara, sino porque su plan de redención y amor es más grande que cualquier maldad. Al final, Satanás será olvidado, y el reino de Dios será eterno. Y aquellos que elijan seguir a Dios, experimentarán una paz que nunca podrá ser quebrantada, porque su elección habrá sido hecha en amor y libertad, mostrando no solo el origen y propósito de Satanás, sino también la esperanza y la victoria final de Dios sobre el mal.